Señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a conectar a continuación con nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Julio Chestaro, presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, a propósito de que este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que ha recibido mucha más atención y también ha sido objeto de mucha preocupación, sobre todo luego de los efectos de la pandemia que han afectado a muchísimas personas en nuestro país y en el mundo. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarnos. En el caso de la República Dominicana, ¿cuál es la estadística que tenemos de personas que sufren de esquizofrenia, pero además de eso, la depresión, sobre todo después de la pandemia? ¿Cómo está la República Dominicana con estas enfermedades? En cuanto a lo que es la esquizofrenia, nosotros tenemos una estadística baja de esquizofrenia. Diríamos que menos del 1%. Cuando hablamos ya de depresión es la segunda enfermedad más frecuente en República Dominicana, solamente superada por los trastornos de ansiedad. En tercer lugar, algo que asombra muchas veces cuando lo decimos, son los trastornos debido al uso y abuso de alcohol. Ok. En el caso de personas que andan en las calles y que uno los ve andando a mitad de la calle o que andan cruzando los puentes, ¿de qué se trata esa enfermedad que andan los ciudadanos en la calle y si se le está prestando atención? Las personas que andan deambulando y que están viviendo en la calle, es cierto que la mayoría de ellos son personas que tienen enfermedades mentales. No todos, hay personas que simplemente no tienen un techo. De esos pacientes que andan deambulando por la calle, no todos de ellos están en crisis, muchos de ellos están tranquilos. Sin embargo, da pena ver cómo la sociedad muchas veces lo maltrata, le pone nombre. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que viven en su casa con los familiares y lo envían a un colmado y las personas que están ahí bebiendo cerveza, cuando vienen a verse, le brindan cerveza, lo emborrachan simplemente para burlarse y para que el paciente haga un espectáculo para la diversión de ellos. Así que nosotros como sociedad tenemos que cuestionarnos en esa actitud. Doctor, a nivel de infraestructura, porque ciertamente aquí hay muchas dificultades con personas que tienen algún tipo de problema de salud mental en las calles, pero incluso para las familias es un reto importante cuando tienen algún pariente que sufre de casos graves de salud mental y las instalaciones de este tipo de centros aquí normalmente eran precarios. ¿Sigue siendo eso así o hemos tenido mejoras? No, eso sigue siendo así, lamentablemente. Hace 16 años aquí se aprobó la Ley de Salud Mental, la 1206, y esa ley conllevaba toda una infraestructura y un sistema de red para dar un adecuado servicio en salud mental, y apenas se ha implementado, yo diría, 10% o menos de todo lo que contempla esa ley. Entonces, el gran peso del tratamiento y cuidado de los pacientes con enfermedades mentales cae sobre la familia. Y cuando la familia no tiene los recursos, entonces muchas veces vemos que estos pacientes cogen la calle, no pueden llevar los tratamientos. Y de esos pacientes, para completar un poco la pregunta anterior, que andan deambulando, la mayoría de ellos son pacientes que han sufrido un trastorno psicótico tipo esquizofrenia, pero también muchos de ellos es el fruto de una vida de adicción, consumo de sustancias. Doctor, dijo alguien en estos días que la sociedad dominicana es una especie de psiquiátrico abierto, refiriéndose a la sociedad. Laura, al hacer la presentación suya, hablaba justo de los efectos de la pandemia. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen post pandemia? Es decir, ¿cuál es el estado de la sociedad dominicana en este momento? En el 2014 se decía que el 20% de la población dominicana sufría un trastorno mental, una enfermedad mental. Después de la pandemia podemos decir que eso tiene que haber aumentado un 30 o un 40%.
Así que yo diría que estamos cerca de un 30 o 35% de la población de alguna manera está afectada. Y en el caso de de la mortalidad con relación a aquellas personas afectadas de depresión o afectadas de otros problemas mentales, ¿cómo está en la República Dominicana? Esas estadísticas. Bueno, la complicación más severa que tenemos de la depresión es el suicidio. Y los datos dicen que aproximadamente cada 13 horas un ciudadano dominicano se quita la vida. Cada 13 horas. Sí. Y cada 13 horas, 20 ciudadanos aproximadamente intentan quitarse la vida. Wow. Doctor, pero ¿Y cómo enfrentar este tipo de accionar? O sea, los familiares, ¿cómo se dan cuenta cuando una persona está en estas condiciones o que pudiera atentar contra su vida? Porque eso es grave. Cada 13 horas un ciudadano se suicida y otro intenta suicidarse. Así es. Mira, en estos últimos días están saliendo unos artículos y estamos totalmente de acuerdo con ellos. Precisamente esta mañana, mientras esperaba conectarme, veo que sale en la revista médica The Lancet un artículo que dice que tenemos que romper con la estigmatización de la salud mental. Las enfermedades mentales, muchas veces el paciente sufre más por la estigmatización que por la propia enfermedad. Otro artículo decía que leí la semana pasada que por causa de la estigmación de las enfermedades mentales mueren más personas que por muchas enfermedades físicas. doctor, pero justamente ubicar la sociedad dominicana con un 35% de personas afectadas por problemas mentales y siendo esto un asunto a veces difícil de detectar, porque a lo mejor uno vive con un familiar con problemas que usted no sabe hacer. ¿Cuáles son las señales que la gente tiene que observar en una persona para saber que puede estar tocada y ser necesario llevarla a donde un especialista? Sí, yo creo que lo primero que es cuando conocemos a alguien, lo primero que nos debe llamar la atención son los cambios en los hábitos. Cuando vemos que una persona que normalmente es sociable, de repente está retraída, que no comparte con la familia, que se aísla. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de un joven que lo que es su comportamiento, un joven que es tranquilo, de repente está más irritable. Si es aún más pequeño, todavía está a nivel escolar, cuando la calidad de su trabajo en la escuela comienza a disminuir. Propiamente, cuando puedo analizarme mi trabajo y me doy cuenta que estoy cometiendo muchos errores que antes no cometía, que se me está haciendo difícil concentrarme, que el apetito está afectado, que el sueño está afectado. Con la depresión pasa una cosa, y es que nosotros siempre ligamos la depresión con tristeza. Y hay personas que pueden estar con una sonrisa y tener una depresión. Okay. Doctor, a nivel de coberturas del sistema de salud, ¿cómo estamos con el tema de la salud mental? Estamos luchando. Hay algunos seguros, de acuerdo a los planes que tenga el cliente, dan cobertura a las consultas. En un componente importante de la salud mental, que es el aspecto de la psicología, todavía se está luchando para que se dé más cobertura a las consultas, a las pruebas psicológicas, que se puedan integrar a una cobertura. Hay algunos seguros, por ejemplo, que si una persona llega a una clínica, a una sala de emergencia, por un intento de suicidio, no dan la cobertura. Todavía no tenemos cobertura de parte de la ARS para el tratamiento de las dependencias al alcohol y otras sustancias. Así que estamos en un proceso donde eso tiene que mejorar. Pero, y si nos vamos a lo más esencial, que es el seguro familiar de salud, que es el que se supone que es al que tienen acceso la mayor parte de los ciudadanos, ¿qué tipo de cobertura se tiene el día de hoy relacionada con salud mental? Da una cobertura básica,
algunos de los fármacos que más utilizamos para tratar los diferentes trastornos están dentro de lo que es el plan básico y se puede conseguir. La familia se le hace llegar los medicamentos, aunque a veces se crean ciertas escaseces y se interrumpe el flujo de la llegada del medicamento, pero en ese sentido algo es algo, tenemos que mejorar mucho más todavía. Doctor, en el caso en el que usted habló ahorita de la estigmatización a pacientes o personas con trastornos mentales, ¿eso quiere decir que hay muchas personas que prefieren no ir a un psiquiatra o no ir a un psicólogo para que no le atribuyan lo que era o el término de como regularmente, vulgarmente se burlan la gente para decirle loco a aquellas personas que tienen algún problema mental? No Sí, van a consulta. Sí, lamentablemente es así. El tema a ser etiquetado como loco lleva a que muchas personas no busquen ayuda y sufran en silencio. Y muchas veces es la causa por la cual vienen desenlaces catastróficos. Como mencionamos ahorita en el suicidio, a veces vemos casos en las redes y en la prensa de un joven que se quitó la vida y la familia no entendía que él tenía un problema porque la estigmatización va más allá también. Muchas veces la estigmatización tiene que ver con los medicamentos y pacientes que están estables con tratamientos, el familiar, el vecino y a veces hasta el dependiente de la farmacia le dice, pero tú estás muy joven, te vas a hacer adicto a esos medicamentos, tú estás bien, deja eso. Y eso crea muchos problemas en cuanto a lo que son los tratamientos, sobre todo porque parten de una falacia. El concepto de que los medicamentos que recetamos los psiquiatras crean dependencia no es una realidad. Algunos de los medicamentos que indicamos tienen el potencial de crear dependencia y en la gran mayoría de los casos, si el médico sabe lo que está haciendo y lo administra de manera adecuada, eso tampoco llega a ocurrir. Doctor, ¿cómo definir una política pública frente a este tema y en qué medida esa lucha que usted anunciaba ahora para la cobertura se está colocando en la mesa de negociación para la reforma a la Ley de Seguridad Social? Eso es un tema. Por ejemplo, hay dos propuestas de leyes, una es la modificación a la 1206 y la otra es la propuesta del diputado Aníbal Díaz, que es la que quiere que la cobertura sea obligatoria a las enfermedades mentales de parte de la ARS. La idea es que si esa ley, si se fusiona la ley del diputado Aníbal Díaz con la reforma de la seguridad social, nosotros no tenemos grandes expectativas de que eso va a generar cambio. ¿Por qué? Porque la ley de la seguridad social dice que estas cosas ya debieron haber ocurrido y nunca la han operacionalizado y no han ocurrido. Está contemplado la cobertura en la ley de la seguridad social, pero nunca ha llegado. O sea que es un tema del Consejo Nacional de Seguridad Social, en su opinión. Sí, pero así como mencioné ahorita que tenemos 16 años que se aprobó la ley de salud mental y apenas se ha implementado el 10%, igual ha pasado con la ley de la seguridad social. ¿Usted cree que ha sido un avance o usted cree que desaprueba el hecho de que aquí en el kilómetro 28, un hospital donde se llevaban los internos, de repente varió, no se llevan a esas personas con trastornos mentales y cerró el internamiento? Y si necesitan más hospitales para estas personas. El cierre del hospital psiquiátrico fue un avance, porque el hospital psiquiátrico era un depósito de almas. Las personas entraban y prácticamente nunca salían de ahí. Y el convertirlo en un centro de rehabilitación psicosocial es un avance. El problema es que en nuestro país no se invierte lo suficiente en salud mental. Le pongo un ejemplo. En días pasados daba el dato.
Francia invierte el 15% de su presupuesto de salud en salud mental. En República Dominicana, del presupuesto de salud que el Colegio Médico vive constantemente declarando que es insuficiente, se invierte menos del 1% en salud mental. Entonces, deberíamos tener en el país por lo menos 3 centros de rehabilitación psicosocial. Deberíamos tener en el país por lo menos en cada municipio cabecera de provincia, en su hospital, una unidad de internamiento de intervención crisis para tratar los casos agudos de estos pacientes. Doctor, pero también deberíamos tener, deberíamos tener también, por lo menos en las principales provincias, hospitales de día. En la mayoría de las provincias deberíamos tener centros de salud mental comunitarios. No tenemos nada de eso. Entonces, al no tener la estructura, por eso es que vemos que muchas veces estas personas, algunos andan deambulando por la calle, porque contempla también, se contemplan lo que son los albergues y los hogares tutelares. Un Doctor, paciente que anda deambulando en la calle, ¿sí? Pero finalmente, con 35% de la población afectada y con ese nivel de inversión, solo nos salva la mano de Dios. Amén. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Una última recomendación a la población dominicana por ser Día Mundial de problemas mentales. Bueno, yo diría que más que a la población, a las autoridades, dadas las circunstancias que hemos descrito. Sí, pero Sí. a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que están con sus pacientes ahí y son los que sufren después que... Y son los que no tienen dónde ir, por eso el llamado, sí, insisto, tiene que ser a las autoridades. Adelante, doctor. Pues a los Sí. dos, doctor. Las autoridades están conscientes porque hemos compartido con ellos esta parte de la inquietud. Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, los psiquiatras en nuestro país andamos con esta reseña. La salud mental no es un juego. La mayoría de las personas reconocen que la salud mental es tan importante como la salud física. Sin embargo, no le damos la misma importancia. Existe en nuestro país, a pesar de la escasez, toda una estructura de profesionales de la psiquiatría y de la psicología que están altamente capacitados para ayudar a cualquier ciudadano de nuestro país a superar su situación y su enfermedad de salud mental. Pierdan el temor, no sufran en silencio. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, por Doctor. este llamado y ojalá que este día y su conmemoración ayude a que se tomen las medidas que se necesitan con relación a las tantas precariedades que se mantienen con relación a la salud mental. Despedimos al doctor Julio Chestaro, presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría. De esta forma también vamos a una pausa, enseguida volvemos.